a anunciar. Dicen que van a tratar de anunciar que hacen como un llamado a los cubanos exiliados y le dan facilidades para invertir en Cuba, etcétera. Vamos a ver qué es lo que dicen. Pero lo cierto es que hubo algunas ausencias de cosas importantes que Díaz-Canel debió haber dicho. Por cierto, lo noté muy demacrado. Y algunos de los personajes ahí. Nuestra querida amiga Yoani Sánchez, directora del medio digital 14 y medio en La Habana, rauda y veloz, después de la comparecencia de Miguel Díaz-Canel, hizo una pequeña crónica, pero sobre todo, más que la crónica, hizo un análisis de lo que ella vio. Y me gustaría compartirlo con ustedes porque es una síntesis muy puntual de lo que hubo, cuál fue el plato fuerte. Evidentemente que Díaz-Canel confirmó que había conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, un secreto a voces, y me llama la atención porque hubo muchos personeros o voceros del régimen, como el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío, el presidente de Prensa Latina, el tal Legañoa, repito, habían dicho que todo era parte de una campaña de manipulación, etcétera, que no existían tales cosas y que no había ningún miembro ni ningún familiar de alguna persona en alto nivel, en alto cargo del gobierno, que hubiera estado sosteniendo conversaciones con los Estados Unidos. De paso, ayer, antes de la comparecencia, el régimen castrista anunció de manera escueta que en un guiño de ojo al Vaticano, ya ustedes saben que el gris Bruno Rodríguez Parrilla, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores, el canciller cubano, yo le llamo el Guali, porque va por ahí dando vueltas por el mundo a ver qué consigue, pues estuvo en el Vaticano. Y entonces ayer, cuando se hace el anuncio de la comparecencia, raudos y veloces, el castrismo anunció que iba en los próximos días a liberar, dice, a 51 presos. No dice quiénes son, todavía no se ha revelado quiénes son. Tampoco habla de que ellos no reconocen que en Cuba haya presos políticos. Y, sobre todo, es un guiño al Vaticano. Lo que debieron haber hecho es decir, bueno, liberamos a todos los presos políticos. Los 1000 y tantos de presos políticos y se acabó. Y eso sería un paso importante para cualquier diálogo serio, si es que lo quisieran tener con Estados Unidos. Pero ¿por qué no oímos rápidamente a Yoani Sánchez? Que la crónica está maravillosa, el análisis mejor todavía. Un saludo desde La Habana. Soy Yoani Sánchez, cubana, periodista ciudadana, y hago este breve video para analizar la comparecencia que recién acaba de hacer el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en los medios oficiales. Más que leer lo que se dijo, trataré de analizar también las ausencias. Sin lugar a dudas, el plato fuerte de estas palabras fue, sin duda, confirmar que hay conversaciones entre las autoridades estadounidenses y las cubanas. Y digo confirmar y no anunciar porque era un secreto a voces. Un secreto a voces que ya hace semanas estaba recorriendo las redes sociales, los medios estadounidenses y también internacionales, que había negociaciones entre Washington y La Habana. De manera que Miguel Díaz-Canel solo ha confirmado lo que ya prácticamente se sabía. Otra cuestión es que al hombre que vemos hablando, el hombre que llega ante estos micrófonos, por cierto, con una prensa oficial muy seleccionada, no es una conferencia abierta a la prensa internacional, a periodistas que puedan hacer preguntas incómodas. Es un hombre que no fue votado en las urnas, no fue elegido por los cubanos, sino más bien es un vocero del verdadero poder en Cuba, dígase Raúl Castro y su clan familiar. De manera que al que estamos viendo ahí confirmando las negociaciones y las conversaciones entre Washington y La Habana, es el hombre que le han mandado a dar la noticia oficial, pero no es el hombre que ha decidido esas conversaciones ni el rumbo, el derrotero de esas posibles negociaciones. Las ausencias más notables, además de la prensa internacional que brillaba por su ausencia en esta comparecencia, es sin duda la falta de un tono beligerante. Miguel Díaz-Canel es un hombre que se ha caracterizado porque cada vez que habla de Estados Unidos lo hace con adjetivos altisonantes, en tono de trinchera
violencia y de crispación constante. Sin embargo, aquí estaba más bien pausado, hasta temeroso en algunas frases y cuidando mucho no parecer que enseñaba los dientes. Esto es significativo. Recuerden que este es el hombre que el 11 de julio de 2021 se paró frente a las cámaras de televisión nacional y dijo que la orden de combate había sido dada. Bueno, pues hoy no quedaba nada de aquel talante agresivo, aquel talante poderoso. Se veía un hombre también golpeado por las circunstancias de un país en una crisis energética profunda, de las protestas populares que van creciendo cada vez más en las calles cubanas. Esto que ven detrás de mí como suciedad sobre la ciudad es el humo de la quema de basura, que no solamente es parte de una solución popular a las montañas de desperdicio, sino que ya forman parte de estas llamas que se le dan a los desechos de las protestas populares que todas las noches están sacudiendo La Habana. Entonces, también entre las ausencias está el silencio a apretarse el cinturón, el silencio al sacrificio, que ha sido parte de la retórica oficial cubana. Evidentemente, Miguel Díaz-Canel, su equipo y las autoridades cubanas saben del hartazgo, del hasta aquí que tienen los cubanos y que ya no se nos puede pedir más, no se nos puede pedir más apretarse el cinturón y más sacrificio social. Sin embargo, yo diría que entre las presencias más llamativas de esta comparecencia pública está allí sentado en la sala como parte de la audiencia, de la selecta audiencia elegida, nada más y nada menos que Raúl Guillermo Rodríguez Castro. ¿Quién es esta persona? El nieto de Raúl Castro, y a quien se le señala en los medios internacionales y en los rumores de las redes como el posible interlocutor de Washington con la parte cubana. Un hombre que por demás no tiene un cargo público, que no sea ser parte de la escolta de su abuelo. Por tanto, ¿por qué está allí? ¿Por qué mira a Miguel Díaz-Canel mientras él explica todo esto de las negociaciones entre La Habana y Washington? Bueno, evidentemente es la persona que está controlando que el vocero, que el transmisor de la información lo diga tal y como se le ha orientado. Esto, además de que es bastante penoso, deja claro dónde se centra el poder en Cuba, quién lleva los timones de este país. Esas son las claves más o menos de lo que va dejando esta comparecencia, una comparecencia que abre la puerta a muchas otras que pueden estar determinadas por estas negociaciones que se han desarrollado a escondidas y se estuvieron negando por parte del oficialismo hasta hace muy poco, y que este viernes se han confirmado. Sí, Washington y La Habana están hablando. Miguel Díaz-Canel estaba enterado, lo mantuvieron al margen, no fue incluido, y ahora le toca dar la noticia a todas, y esas muchas otras interrogantes creo que se irán despejando en los próximos días. También se ha anunciado la excarcelación de 51 presos. No se dice que sean presos políticos, pero se puede intuir que en ese acuerdo, que al parecer se hizo con el Vaticano, se incluyan nombres de figuras de la oposición que están tras las rejas. Así que eso es lo que estamos viviendo este viernes. Hay muchas otras grandes ausencias en el discurso de Miguel Díaz-Canel. Una de ellas es un compromiso público de que va a comenzar a despenalizarse la discrepancia en este país. Se va a permitir el disenso, la creación de otros partidos, los grupos políticos de diferentes colores. Eso todavía no lo dice. ¿Llegará? Ya veremos. Por el momento, este es mi comentario y los espero en otro momento, aquí desde La Habana, desde muy cerca también del centro de poder, o al menos del centro formal del poder en Cuba. Gracias por escucharme. Reitero, soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Rey, bienvenido a La Resistencia. Me encanta el nombre del programa, lo estaba escuchando justo al llegar aquí y la verdad que es un gran privilegio compartir contigo, Cosío, que todos nosotros te consideramos uno de los que más conoce de bien a fondo este tema y creo que llevas un programa con mucho respeto al público y sumamente intelectual e innovador, así que te felicito. Gracias, es gracias. un privilegio estar contigo. Gracias, las felicidades son mutuas, te felicito públicamente por tu ascenso muy, muy, muy merecido. Y espero que no te detengas ahí, Rey, ¿eh? Oye, por cierto, antes de comenzar sobre esto, vi una entrevista que te hicieron, larga entrevista,
donde explicas, el centro de la entrevista es que explicas por qué razón desde chiquito a ti se te metió en las venas y en la cabeza el tema de Cuba. Tu relación con los abuelos de Pinar del Río, y que una de tus pasiones es la lectura sobre la historia de Cuba. Y conoces muchísimo. Yo no sabía ese ángulo tuyo, o sea, la pasión por la lectura sobre la historia de Cuba. Y la relación tuya con los abuelos y lo que les pasó a ellos, etcétera. Así que si tenemos tiempo hoy vamos a comentar sobre ello. Pero te quería preguntar, finalmente Díaz-Canel admitió públicamente ante todos los cubanos que hay conversaciones con los Estados Unidos. ¿Cuál es tu evaluación? Sí, en inglés tenemos un lema que se llama The Emperor Wears No Clothes, ¿verdad? Que el emperador está desvestido. Ahí veías a un Díaz-Canel visiblemente incómodo, visiblemente nervioso, visiblemente acorralado más bien allí. Creo que lo que estaba recalcando Yoani Sánchez sumamente certero, y es que al tener ahí al nieto de Raúl Castro, al mal llamado Cangrejo, que para estimación de ellos, dentro de la alta cúpula de estas personas como Díaz-Canel que han ido subiendo dentro del sistema, es una persona vulgar, es una persona con poca preparación comparado con ellos, es una persona que pues se conoce a través de los vídeos y tal, que le gusta lo que es el tomar bebida alcohólica, lo que es la fiesta, lo que es otro tipo de proyección a la que se acostumbran estos personeros del régimen. Así que para mí esa descripción que ella lo hace tan brillantemente, de ver cómo es que estaba ahí de cierto modo el nieto de Raúl Castro como para vigilar lo que iba a hacer Díaz-Canel, yo creo que él está enfrentando presiones y harán con él lo que siempre han hecho con todos estos personajes títeres, marionetas del régimen, es que estarán ahí y luego se convertirán en un tipo de fije que lo descartan, lo queman y luego lo tiran hacia la basura con tal de reemplazarlo con otro y seguir este juego que hemos vivido por 67 años. Así que yo lo veía ahí visiblemente incómodo. No sé si a ti te... Sí, no, yo lo veía demacrado y efectivamente incómodo por las circunstancias. Y además me llamó, mira qué buen punto has traído, el tema de la presencia del Cangrejo como un vigilante de turno, como un escolta, que es lo que es del abuelo. Es un escolta, está escoltando allí, porque es verdad, él no detenta ningún cargo público, es decir, él no es un jefe del partido era comunista. Humillante para ellos. Era humillante, ese es el punto, humillante porque... Primero, la presencia del Cangrejo, evidentemente de cara, ellos saben que eso va a ir a la prensa internacional, de cara a la prensa internacional dice, sí, este gallo es el que tenemos ahí. Es un mensaje poderoso. Exacto. Pero para Díaz-Canel y Marrero es humillante que un escolta impuesto además esté allí sentado. ¿Qué otra cosa viste en la comparecencia de Díaz-Canel? Yo también, para mí, más allá de lo que estaba hablando Yoani, que era de confirmar, ¿no?, cierto tipo de conversación, que no lo describo de esa forma. Para mí, de la forma que yo lo vi, Cosío, era que ellos estaban apostando por un diálogo. Era para mí, qué bueno. Era para mí que ellos estaban haciendo un llamado a un diálogo con Estados Unidos. Exactamente, es lo que yo vi dentro de esa rueda de prensa. En caso para de mí que, el titular en fue caso de ese. que hubieran... Están haciendo, están haciendo una petición a un diálogo entre líneas, ¿no?, con Estados Unidos. Claro, lo que es muy buen punto el que señala. El día anterior a la comparecencia, lo estábamos contando, Rey, ellos anuncian que, a complacer el Vaticano o Estados Unidos, en esa línea que dice, vamos a liberar a 51 presos. Todavía no sabemos quiénes. Si es en la línea que tú estás diciendo, no sería de parte de ellos, no digamos nuestra, más inteligente decir, libero a 1,000 y pico de presos. Exactamente, incluidos los más conocidos por la comunidad internacional, es decir, los chicos del 11 de julio, del Movimiento San Isidro, claro, Sailí Navarro, en fin, tantos otros que me hasta vergüenza no poder mencionar a tantos porque son tantas de las personas, claro, que sé que aquí entrevistas y que das a conocer sus nombres y lo que le ha sucedido. Harían eso, ¿verdad? Como una señal de buena voluntad, claro, como aportándole cierto tipo de seriedad
a estos intentos, pero vuelvo y repito, ellos son los expertos en los cambios cosméticos y tal. Entonces creo que como el Vaticano no le va a decir que no a ninguna liberación de ningún preso, porque ellos están en la búsqueda de verdad de salvar vidas, de ayudar a la gente y tal, ellos lo van a recibir de buena manera. Ahora existen reportes, ve que el hermano patriota Antúnez acaba de recalcar que su hermano, que está preso dentro de Cuba y tiene familiares, ha denunciado de que algunos de estas personas que supuestamente van a liberar no son presos políticos, sino son presos comunes. Claro. Así que recalcas muy buen punto en el que si de verdad estaban interesados, ¿verdad?, en algo serio, señalarle algo serio a Estados Unidos, hubiesen hecho eso, pero evidentemente no lo hicieron. Así que el congresista Carlos Jiménez, que hoy emitió unas declaraciones a la prensa, compartió con ellos esta mañana. Muy interesante, porque él dice que esto es algo nuevo y no hay fíjense lo que dijo Jiménez hoy, no hay un horario. Sí. Esto es inédito, no sabemos cómo. Sí, es algo totalmente diferente. Evidentemente, si no fuese por el liderazgo del presidente Trump, el secretario de Estado, y esa apertura que nos permitió lo de Venezuela, la captura de Maduro y abrir toda esta caja de Pandora y caja de oportunidades que existe para cambiar, ¿no?, el rumbo en nuestro hemisferio, nada de esto sería posible. Pero definitivamente lo que dijo el congresista Carlos Jiménez hoy es que en Cuba no habían condiciones ningunas ni garantías ningunas para invertir en Cuba si no existen unos cambios políticos contundentes, verdaderos y que vayan a perdurar. Ninguno de las personas de aquí, de nuestra comunidad, incluidos algunos de aquellos que fueron en aquel famoso 2014 con Obama. A Cuba con Obama y luego se arrepintieron o el negocio que pusieron no fue fructífero o no terminaron haciendo el negocio que pretendían hacer porque al régimen no le convenía ciertas determinadas cosas o no aceptaban las condiciones que les imponía el régimen. Así que sin cambios políticos verdaderos, Cosío, será sumamente difícil. ¿Esta administración lo tiene consciente? ¿Tú crees? ¿Tú que estás tan cerca de...? Yo creo que totalmente lo tienen muy conscientes y están muy al tanto de lo que está sucediendo. Justamente el congresista está escribiendo un op-ed, ¿no? Un artículo. Está escribiendo un artículo. ¿Para qué medio? Para un medio aquí grande de Estados Unidos donde va a hablar de este tema. Y quería recalcar también aquí con el público y compartir con ustedes algunas de las declaraciones que hizo hoy el congresista Carlos Jiménez, y es que el régimen necesita a Estados Unidos en estos momentos. Por eso ellos están haciendo ese llamado, lo que hizo Díaz-Canel, que es la manera que nosotros lo estamos interpretando, ¿verdad? Ellos están apelando a un diálogo. Un grito desesperado. Un grito desesperado. ¿Por qué? Porque ellos nos necesitan a nosotros, pero nosotros no necesitamos nada de ellos. Así que creo que todo el leverage, toda la ventaja está de parte, ¿no?, de Estados Unidos, que los tenemos totalmente en la posición más débil en toda su historia, sin la capacidad de producir energía, sin la capacidad de exportar a sus médicos que lo tienen esclavos todas las semanas o prácticamente todos los días en estas últimas semanas. Sale un país nuevo a eliminar Guatemala. Esta semana Jamaica y Guatemala. A eliminar su programa de emisiones médicas, que sabemos que representa una cifra de miles de millones de dólares para el régimen. Se calcula hasta 70 mil millones de dólares de la pandemia para acá. 70 mil millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero, Rey? Entonces, no, eso obviamente se lo robaron ellos o estará en cuentas de banco en el extranjero, como ellos suelen hacer. Así que le estamos cerrando todas las válvulas que tiene el régimen de flujo de dinero, y eso le está aplicando una presión inmensa. Eso, además de evidentemente, la situación en Venezuela, que a ellos no les conviene, la falta de petróleo, que le hemos puesto una presión diplomática de que algunos países aliados de ellos ahora son temerosos de seguir haciendo negocios con ellos. Es muy buen punto, porque fíjate, Díaz-Canel hoy no menciona ni a Rusia ni a China. Rusia, su principal aliado histórico en 67 años, y no lo menciona. Y lo otro que sí menciona Díaz-Canel es que reconoce que en 3 meses no han recibido una gota de petróleo. Puede ser, también yo sé, Cosío, que hay otras fuentes que dicen que ellos de alguna manera lo hacen, pero claro, será una cifra mínima de lo que ellos logran, pues, robar o bachaquear o no sé, tratar de conseguir para ellos. Pero sin lugar a dudas, creo que el régimen está en su peor posición de lo nunca antes visto, y eso es gracias, vuelvo y repito, de la presión que le ha aplicado esta administración. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? Como la canción esa que sacaron y se viralizó en las redes sociales.
en el caso de Venezuela, ¿verdad? Que Venezuela para Rusia y China representaba muchísimo más de lo que representa Cuba. Evidentemente, a Cuba lo que le beneficia es su posición geográfica tan cercana a Estados Unidos, pero no tiene las grandes riquezas naturales que tiene Venezuela, y que a Rusia y China y estos otros de enemigos de Estados Unidos utilizaban esas riquezas naturales, sea el petróleo, sea el uranio, sea otro tipo de metales, para beneficiarse ellos, ¿verdad? En sus grandes aventuras de ser las potencias mundiales. Así que si China no intervino en el caso de Venezuela, si Rusia no pudo intervenir, si Irán, que ahora pues está al desaparecerse, no pudo hacer nada por salvar a Maduro, mucho menos lo harán para salvar al régimen de Cuba. Ustedes que estudian esto todos los días, Joséito, ¿tenemos que ir a una pausa o todavía? Porque quiero seguir conversando aquí ampliamente con Rey Anthony hoy. Si el camino de Estados Unidos, porque Trump es un tipo transaccional, su historia como hombre de negocio, y que ha tenido éxito en eso, él busca apelar a la fórmula del diálogo, de la negociación, hasta con Irán, señores. He leído recientemente la cantidad de reportes que él fue muy cauteloso hasta que tomó la decisión, y hoy mismo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciado que el nuevo líder, el hijo de Jamenei, otro Jamenei, Mojada Jamenei, ha sido herido gravemente, su rostro desfigurado. Sí, totalmente. Dicen que está como un vegetal. Está como un vegetal. Entonces, aquello va a caer, evidentemente, y va a suceder. En este caso, ¿cuál, desde el punto de vista político, ustedes visualizan que sería el mejor escenario para que en el 2026 Cuba sea libre? Mira, Cosío, lo que hemos visto a través de este último año del presidente Trump en el poder es que, a diferencia de su primer mandato, él no puede reelegirse ni se va a presentar la reelección. Entonces, él se siente liberado para tomar acciones contundentes sin tener que incurrir un costo político muy alto, porque no puede seguir, ¿verdad?, con el sistema constitucional nuestro en el poder. Así que hemos visto un presidente Trump que está dispuesto a demostrar el poderío de Estados Unidos, no solamente aquí en nuestro hemisferio, pero alrededor del mundo. Cambiar Irán, de un país terrorista, el mayor exportador de terrorismo en el mundo, señor, a un país, en el mejor de los casos, una democracia que sea amiga del occidente, pero en el peor caso, que sea por lo menos un estado neutralizado o sin la capacidad para amenazar verdaderamente a Estados Unidos y a nuestros aliados, es una gran victoria. Eso cambia totalmente el mapa geopolítico del mundo, Cosío. Así que, y cuando llegamos aquí a nuestro hemisferio, vuelvo y repito, en el mejor de los casos, una democracia que perdure en Venezuela, o en el peor, un régimen totalmente neutralizado y sin la capacidad de reprimir y de amenazar y de hacer todo lo que ellos hacen, y de suplementar a Cuba y de oxigenar a Cuba, es una gran victoria. Y si ahora nos acercamos a Cuba, la dictadura más longeva de la historia de este hemisferio, lograr neutralizarla y abrirle paso para un tipo de transición dentro de la isla, pues creo que el presidente Donald Trump, su legado y la historia será muy favorable con su persona. Los tres congresistas en este momento, Carlos Jiménez, Mario Díaz Valar y María Elvira Salazar, los tres congresistas que yo recuerde, recuerdo el poder, la influencia que tuvo Ileana Ros-Lehtinen, Lincoln Díaz Valar. Sí. Señores, ayer se cumplieron, creo que fue ayer, se cumplieron exactamente 30 años desde que el presidente Clinton, que por cierto tuvo su retraba, y tuvo que venir, creo que fue León Panetta, que en ese momento era el jefe de gabinete, y le dijo: presidente, usted tiene que firmar eso. Lincoln Díaz Valar jugó un papel esencial en la redacción de la ley Helm-Burton, que es la ley de solidaridad y de libertad y solidaridad para Cuba, hace 30 años. Lincoln tuvo un papel, Ileana tuvo un papel, Bob Menéndez tuvo un papel destacado. En este momento, no sé por qué razones de la historia, Carlos Jiménez, Mario Díaz Valar y María Elvira Salazar tienen un poder tremendo por los votos en la Cámara. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Señores, estamos hablando, qué buena tarde esta, con Rey Anthony. Rey Anthony hoy es el director de la oficina de Carlos Jiménez, aquí y en Washington. Es decir, que corta el bacalao. Vamos y venimos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo.
Información confiable y al momento, de lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche, aquí en América Noticias.